Acá estamos otra vez para analizar el mercado cripto esta semana, para ver cómo se va a comportar el mercado, qué esperar. Esto yo lo hago para poder tener una visión más clara quizá de cómo operar en la semana. Me sirve mucho saber si voy a estar más inclinado hacia los longs o más hacia los shorts. Bueno, yo siempre lo que empiezo comprobando es en qué año del halving estamos. Esto cambia evidentemente cada un año, pero lo remarco en este video por si alguien no vio el video anterior del análisis. Estamos en el tercer año. ¿Qué significa según mi estrategia un tercer año? Bueno, a partir del tercer año recién podemos estar empezando a pensar en acumular criptomonedas. Muy de a poco, todavía con mucho más efectivo que criptomonedas, pero podemos empezar a pensar en comprar. El primer año es el año del halving, el segundo año es un año en el que suele haber caídas, como pasó en este año. El tercer año es un año más donde pueden seguir habiendo caídas, pero donde el precio suele empezar a estancarse. El cuarto año ya empezamos a ver una subida y bueno, y todo el proceso se vuelve a repetir, o al menos eso es lo que viene pasando. Lo siguiente que queremos ver es el market cap global. Queremos ver cómo se está moviendo, qué está haciendo. En este momento el market cap global está en una tendencia, diría yo, alcista en este momento. Fíjense que si bien es cierto que tenemos esta subida de mínimos y máximos cada vez más altos y a partir de acá vemos un quiebre de este mínimo, todavía necesitamos esperar para confirmar una tendencia a la baja que se rompa esta zona, que todavía no pasó. Así que por el momento yo mantengo la postura de seguir pensando que a largo plazo esto es una tendencia alcista. Sin embargo, evidentemente, estamos viendo que el precio en este mediano plazo, corto plazo, está cayendo. Con lo cual, si solo tomamos este pedazo del mercado, sí estamos viendo que estamos en una clara tendencia bajista, con mínimos y máximos cada vez más bajos. Bien, lo siguiente que miro yo es el índice de miedo y codicia. Fíjense que estamos en 8. Esto es muy bajo. No tenemos un 8 desde el 1 de abril. El precio de Bitcoin estaba en esta zona. O sea, estamos más abajo con un índice de miedo y codicia del mismo nivel. Yo me fijo en 3 índices distintos para tener una visión más general. Además, estos distintos índices miden distintas cosas. Este último que vamos a ver es el miedo y codicia de hace 14 días y está armado de tal forma que se basa en las redes sociales, más que quizá estos otros que se basan en indicadores técnicos y suman las redes sociales. Por eso miro distintos, para tener un panorama más grande. Bueno, así que básicamente la conclusión que tenemos acá es que hay un miedo extremo en el mercado y es justificado porque estamos viendo caídas fuertes, con lo cual no es que hubo una pequeña caída y ya el mercado tuvo miedo. No, estamos hablando de que una caída fuerte tuvo mucho miedo. Tiene sentido. Bien, después si vemos la estructura de largo plazo de Bitcoin, estamos viendo un poco lo que veíamos en el análisis de la semana pasada. Nosotros teníamos esta tendencia alcista, todo hasta acá arriba, y nosotros habíamos hablado de que el precio parecía estar empezando a marcar una tendencia bajista. La ruptura de este mínimo había marcado una posibilidad de cambio de tendencia, después de mínimos y máximos más altos a mínimos y máximos más bajos. Ahora, como dije la semana pasada, para confirmar una tendencia bajista tenemos que esperar que haya una ruptura, un quiebre de este mínimo, que todavía no lo hubo. Si bien el precio se quebró, como se dice, las mechas pasaron hacia abajo, no hubo una ruptura, el precio no siguió bajando. Con lo cual, esta zona de soporte en principio, por lo que estamos viendo acá, está confirmada. Es una zona de soporte que tuvo reacción, lo cual era esperable. Ahora, hay que ver acá cómo se desarrolla. Si el precio sigue subiendo, se sostiene o directamente de acá baja. Si de acá baja, estamos hablando de que la caída tiene mucha fuerza. Si el precio se sostiene, es muy probable que estemos viendo una posible lateralización, ¿sí? Porque esto es un soporte muy fuerte, muy importante. Estamos hablando que es el límite entre la tendencia alcista y bajista. Entonces, por ahora no hay que sacar conclusiones apuradas de que esto ya es una tendencia bajista de Bitcoin, pero es lo que parece, y más teniendo en cuenta esta gran caída, que además fue acompañada con un volumen creciente. ¿Y qué significa un volumen creciente? Bueno, estamos hablando de que cada vez habían más ventas. Lo que deberíamos ver en una zona de soporte es o que el precio justamente se pueda sostener con volumen bajo o que el precio pueda empezar a subir sin problema con volumen bajo. Porque no deberíamos ver muchas operaciones en esta zona. Volumen significa cuántos bitcoins son intercambiados. Y si hay compras, significa que también hay ventas. Con lo cual el volumen, esto está incorporando adentro suyo las ventas y las compras. Por ejemplo, ¿qué significa esta vela? ¿Por qué tiene mucho volumen esta vela en una zona de soporte? Bueno, evidentemente acá hubieron tanto muchas ventas como muchas compras. Es decir, se tienen que haber equiparado. Pero no es lo mismo
que hayan muchas ventas acá a que hayan muchas ventas acá. ¿Por qué? Lo que nos está hablando que esta vela tenga tanto volumen es que en una zona baja, en una zona barata del precio, la gente estuvo dispuesta a seguir vendiendo. Eso no es algo bueno, no es algo bueno que una zona de soporte tenga mucho volumen a la baja y se mantenga en ese lugar. ¿Se entiende? Porque estamos hablando de que se están intercambiando muchas, en este caso muchos bitcoins, en una zona baja del precio. Acá deberíamos ver poco volumen en cierto caso. O algo que puede pasar es mucho volumen, pero hacia arriba. Entonces, de esa forma yo miro el volumen. Fíjense, acá pasa algo que es de cierta forma lógico que debería pasar en un soporte. Fíjense la caída de volumen que tiene esta vela. ¿Qué significa eso? Que dejaron de haber ventas, pero también dejaron de haber compras. Ahora, está bien porque acá deberían haber la suficientemente poca cantidad de compras para sostener el precio o hacerlo subir, como en este caso. Esto es bueno, porque estamos hablando de, bueno, con poco volumen, con pocas compras en una zona baja, el precio pudo subir, lo que es obvio, digamos, de cierto sentido. No obvio, pero es óptimo. Estamos hablando de, bueno, no necesitamos 1 millón de compras para hacer subir el precio. Ahora, si vemos una vela verde muy chiquitita, con mucho volumen, en esta zona de soporte, no acá arriba, en una zona de soporte, quiere decir que se necesitaron muchas compras en una zona de soporte para poder hacer subir un poquitito la vela. Eso en general depende de cómo se desarrolla el mercado después, o sea, pueden pasar distintas cosas, pero en general no es algo bueno por lo que nos está diciendo en sí la misma vela. No me quiero meter mucho con este análisis de volumen porque la verdad que ahora todavía no tenemos mucha información, pero es más o menos quizá mi visión de cómo se debería desarrollar un poco el precio o qué querría ver yo en el precio. En realidad no desarrollar. Yo no quiero que se desarrolle de ninguna forma, yo solo quiero ver lo que pasa. Pero sí es mi forma o explico mi forma de lo que vería, depende de cómo se desarrolle el precio. Estamos como jugando a ver qué va a pasar. ¿Se entiende? Pero no es que quiero que pase algo con el precio. Nosotros como traders simplemente tenemos que ver lo que pasa y ajustarnos a eso. Por ejemplo, a mí estos momentos del mercado me gustan para operar porque yo intento evitar estos momentos, sino buscar los momentos como estos, los momentos en los que estamos un soporte. En este caso, todavía no estoy muy seguro de si lo voy a hacer, pero si veo que el precio se estanca en esta zona, veo que el volumen baja y el precio empieza a subir de a poquito, muy probablemente lo que haga es tirar un long. ¿Por qué? Porque sé que el precio va a subir, entonces voy a adivinar que el precio subió. No, simplemente porque veo el riesgo y digo, ok, ¿cuál es la posibilidad de que Bitcoin vuelva a subir una zona como esta? Y la verdad que se ve bastante posible, teniendo en cuenta que estamos en un gran soporte. ¿Y qué anula mi posibilidad de tener razón? Bueno, que Bitcoin siga bajando. Entonces, ¿qué me permite esto? Bueno, generar lo que yo llamo una especie de asimetría de riesgo. Es decir, buscar momentos donde el precio me genera más riesgo hacia el lado que yo quiero que vaya que hacia el lado que yo no quiero que vaya. Para determinar esto, bueno, por eso hago este análisis y después hago un análisis específico en la moneda a la que quiero entrar. ¿Sí? Para mí, por ahora todavía es muy pronto para entrar ahora en un long a Bitcoin. Quiero ver cómo se sigue desarrollando. Y más teniendo en cuenta que, si bien no rompimos hacia abajo, pero sí hubieron quiebres hacia la baja, con lo cual, o sea, el precio tuvo la fuerza suficiente como para pasar esta zona de soporte. Así que en principio este long no lo metería, pero bueno, de esa forma pienso yo el trading, ¿ok? No es que trato de adivinar lo que va a pasar, sino que simplemente busco zonas donde el riesgo para mí y para mi análisis es asimétrico. Bueno, así que por ahora eso con Bitcoin. Pero en resumen pasó un poco lo que habíamos hablado la semana pasada. Entonces yo espero caídas de Bitcoin hasta la zona de los 60.000 aproximadamente. De aquí vamos a ver quizá posiblemente una caída hasta la zona de los 60.000 y que ahí vamos a ver si el precio seguía bajando o no. Y como digo, yo por ahora, por mi parte, voy a seguir al menos sin operar hasta que esto se calme un poco. Bitcoin que se está movilizando mucho. En las altcoins pude aprovechar la entrada a la baja de la que hablaba la semana pasada. Hubieron algunas altcoins que cayeron 30%, 40%. Entonces, en ese sentido sí pude aprovechar la estrategia a la baja. Quien vio el video de la semana pasada quizá también lo pudo aprovechar. Y por el momento yo quizá ahora voy a esperar. Por lo que digo, en esto quizá era más factible ver una caída en esta zona media. Ahora estamos hablando de una zona demasiado crítica y teniendo en cuenta el miedo que hay en el mercado, en esta zona la verdad es muy difícil concluir si estamos hablando de que el precio va a poder seguir cayendo, va a subir, se va a quedar. Entonces como que necesitamos todavía más información, o al menos de mi parte, yo para operar esto necesito un poco más de información. Bueno, el Altcoin Season Index sigue la verdad bastante alto, en 45. Esto pareciera como si estuviese desacoplado de la realidad del mercado. Se están viendo altcoins despegar de la nada mucho y de cierta forma eso está sosteniendo
el Altcoin Season Index tan alto. No sé si saben cómo funciona, pero básicamente comparás a Bitcoin con el top 50 criptos y sacas un porcentaje de las que suben contra Bitcoin. Si 20 suben más que Bitcoin, bueno, sacas el porcentaje de que de 50, 20 subieron. Este indicador para mí es súper importante porque nos habla también un poco del sentimiento del mercado. Pero bueno, en sentimientos de mercado tan de miedo, esperaríamos ver este índice más bajo. Y como dije la semana pasada, yo todavía creo que para que haya una altcoin season necesitamos que haya una gran Bitcoin season y eso todavía no lo estamos viendo, así que por el momento yo no voy a estar buscando compras en estos precios en altcoins. Quizá alguna operación en long, pero que se abra y se cierre, pero no como spot. Creo que todavía puede quedar caída, así que por el momento yo voy a sostenerme en esta posición. Bueno, lo siguiente de lo que teníamos que hablar es del market cap sin Bitcoin. Fíjense que volvió a esta zona de soporte de la que habíamos hablado. Como decía, no sabíamos la semana pasada si esto iba a sostenerse, iba a volver a subir, iba a caer. Terminó cayendo. Acá sí estamos viendo una profundización de este mínimo un poco más grande. Esto sí parece estar inclinándose realmente hacia la baja. Y en caso de ser así, estaríamos hablando de una posible caída de las altcoins bastante grande, volviendo a zonas quizá bajas, pero bueno, no me quiero adelantar. Por el momento estamos en zona de soporte. Si ignoramos, digamos, el mercado como está, en una zona de soporte, estamos hablando de zona de compra, así que por el momento yo no voy a sacar conclusiones. Como digo, yo no voy a estar comprando, pero estamos en zona de soporte. Vamos a analizar un poco la dominancia de Bitcoin, que también se sostuvo en esta zona y parece estar volviendo a subir. Esto de cierta forma es un poco lo que habíamos hablado, que estamos en esta lateralización. Seguimos en esta lateralización y podemos seguir mucho más tiempo. Vamos a ver la dominancia de USDT, que pasó exactamente eso que hablamos también. La dominancia subió, ¿sí? El dinero empezó a fluir hacia esta criptomoneda estable. Y si vemos la dominancia de las criptomonedas, de las altcoins, perdón, sacando el top 10, también hubo una subida bastante fuerte y está, digamos, en una zona de resistencia quizá, pero por cómo está inclinado esto parece ser más una pequeña tendencia alcista al menos, pero esto no le voy a dar mucha importancia ahora por cómo está moviéndose el mercado. Mucho miedo, Bitcoin cayendo, no me parece un momento para pensar en el capital que está fluyendo a las altcoins, la verdad. Entonces, por el momento, en este sentido, voy a esperar. Y mi conclusión general del mercado, bueno, estamos en una zona extremadamente crítica. ¿Qué creo yo que si intentara jugar en sacar conclusiones en base a lo que está pasando en el mercado? Yo estoy viendo mucho miedo y estamos hablando de que Bitcoin viene cayendo y por cómo está el mercado ahora y lo que viene haciendo, bueno, no sería loco hablar de que el precio de Bitcoin pueda seguir cayendo. Entonces yo tendría cuidado en estas zonas, tendría cuidado quizá con el capital que arriesgaría, no arriesgaría mucho capital, pero bueno, es cierto que estamos en una zona de soporte, entonces de cierta forma, por mi parte yo voy a esperar. Esta semana quizás si yo voy a meter algo, va a ser un long si veo que Bitcoin se postula de esa forma. A ver, lo que sí es cierto es que si hablamos de que Bitcoin va a seguir bajando rápido, va a ser algo relativamente instantáneo. O sea, en 2-3 días Bitcoin va a volver a estar en esta zona y quizá ahí sí haya una caída, por la fuerte caída que hubo acá. Si ahora Bitcoin logra sostenerse, entonces estamos hablando de tranquilamente un soporte fuerte que está aguantando y lo lógico sería que Bitcoin vuelva a subir. Así que por el momento yo voy a esperar, no me voy a meter en altcoins a comprar ni a vender. Yo la oportunidad la aproveché la semana pasada. Esta semana quizá la veo más. Veo las altcoins muy volátiles porque bajaron mucho, pero ahora hay altcoins que también están subiendo. A ver, por ejemplo, yo había visto, bueno, Dash el día de ayer subió un 14%, la otra que había visto era SEC, que también subió un 21%, entonces estamos hablando de mucha volatilidad que por ahora yo, por el riesgo que manejo en las operaciones y cómo me manejo, no voy a estar operando. Así que, bueno, eso es básicamente el resumen. Si les gustó, dejen su like, comenten si les gustaría que analice una cripto o alguna acción específica y nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado.